Hello, my name is Lindy Judith Gamba Alfonso. I am 7 years old. I am from Landazuri, Santander. I study Business Administration. Ejercicio 1. Proposiciones y tablas de verdad. Yo escogí los ejercicios de la letra A. En el primer enunciado nos piden escribir la proposición compuesta de lenguaje simbólico en un lenguaje natural. Entonces, el lenguaje simbólico bicondicional en el lenguaje natural es sí, entonces. Tiene un antecedente y un consecuente. Entonces quedaría si P, o sea, el ADN contiene la información genética de los seres vivos, entonces Q, que es la información en el ADN, se almacena como un código compuesto por 4 bases químicas. Entonces sigue el bicondicional, que es sí y solo sí. Entonces sí y solo sí. Negación, que es no. Entonces no es cierto que. Negación de R, que es R. El ADN no lo encontramos en 2 lugares de cada célula. En el siguiente enunciado nos pide generar la tabla de verdad manualmente a partir del lenguaje simbólico y determinar si el resultado es una tautología, contingencia o contradicción. Entonces, para generar la tabla de verdad, primero vamos a ver cuántas proposiciones simples hay. Entonces son 3, las cuales son P, Q y R. Segundo, vamos a detectar el número de filas. Para saber el número de filas, usaremos la fórmula 2 a la n. N es el número de proposiciones, entonces quedaría 2 a la 3. Al multiplicar nos da 8, que sería el número de filas, 8 filas. Y el número de columnas, que esta la determina el argumento, que sería 1, P, la segunda Q, la tercera R, cuarta negación de R, quinta P, condicional Q, sexta negación de R y la séptima P, condicional Q, bicondicional negación de R. Entonces son 7 columnas. Total son 7 columnas. Y para saber cuántas verdades y cuántas falsas, vamos a dividir el número de filas y las dos opciones, ya sean verdaderas o falsas. Pues se divide el número de filas entre 2. Entonces 8 dividido en 2 nos da 4. Entonces la proposición Q va a tener 2 verdaderas y 2 falsas. Seguimos, 4 dividido en 2 nos da 2. Entonces la proposición Q va a tener 2 verdaderas y 2 falsas. Por último, 2 dividido en 1 nos da 1. Entonces la proposición R va a tener una verdadera y una falsa. En la siguiente columna, negación de R. En la negación de R tenemos la columna de R, donde una verdadera, su negación es falsa, y una falsa, su negación es verdadera, y una verdadera, su negación es falsa, y una falsa, su negación es verdadera, y una verdadera, su negación es falsa, y así sucesivamente. En la siguiente columna, P, condicional de Q, entonces es falso cuando el primer valor
es verdadero y el segundo falso. Entonces, vemos la columna P y Q. La primera son dos verdaderas, entonces nos da verdadero. La segunda igual. La tercera vemos que está una falsa, que está una verdadera y una falsa, entonces nos da falso. Y en la siguiente está una verdadera y una falsa, entonces nos da falso y el resto quedan verdaderas. En la negación de R, la negación de una proposición que es verdadera es falsa. Entonces, en la columna negación de R, falso, su negación es verdadera. Y verdadera, su negación es falsa. Y falsa, su negación es verdadera y así sucesivamente. En la siguiente columna, P, condicional de Q, bicondicional, negación de R, bicondicional entre la explicación y la doble negación de R, es verdadero solo cuando ambos lados tienen el valor de verdad o ambos falsos. Entonces, en la columna P, condicional de Q y negación de R, vemos que hay dos verdaderas, entonces queda verdadera. Vemos que hay verdadero o falso, entonces queda falso. Una falsa, una verdadera, entonces queda falso. Vemos una falsa, entonces queda verdadera. Vemos otra verdadera y otra verdadera, entonces queda verdadera. Y así sucesivamente. Verdadero, falso, entonces da falso. Verdadero, entonces va verdadero.